Bacán, acá estamos grabando. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Esta es la, si no me equivoco, cuarta o quinta jornada de formación política de la Unión Secundaria de Oriente. En este caso vamos a hablar sobre los partidos políticos y la historia de Chile. Vamos a hablar de la historia de los partidos políticos en Chile, cómo se conformaron y cómo tenemos la estructura de partidos políticos a día de hoy. Y cómo se formó esta estructura de partidos políticos, tan marcada entre el centro, la derecha y la izquierda. Entonces, partamos de orden cronológico, voy a intentar hacerlo lo más resumido para llegar a la parte más interesante, que es desde 1925 hasta nuestros días. Entonces, vamos a partir con un pequeño contexto. El concepto de derecha, izquierda y centro, a lo mejor se los comentaron los profes. ¿Alguien sabe por qué decimos que la derecha es la derecha, la izquierda es la izquierda y el centro es el centro? ¿Alguien sabe de dónde viene eso? Por cómo la gente se sentó cuando hubo como una audiencia con el rey de Francia, una cuestión así, ¿no? ¿O nada Sí, que ver? sí, no, de hecho sí, efectivamente es eso. O sea, para la Asamblea Nacional, cuando se reunieron con el rey de Francia, a la izquierda, en realidad fue para la Asamblea Nacional, que finalmente iba a ser el primer Congreso de la Nación en Francia, se reunieron a la izquierda los que eran los más exaltados, los que eran los jacobinos, al centro estaban los moderados y a la derecha estaban los realistas, los que iban por el rey Luis XVI, al que finalmente después le cortaron la cabeza, y por María Antonieta, que déjenlos comer pastel y toda la cuestión. Entonces, esa estructura finalmente pasó a conformarse en el resto del mundo, en especial en Latinoamérica, que nos gusta tanto copiar los modelos extranjeros, en donde tenemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como copiando un poco a Estados Unidos y a Inglaterra, etcétera, etcétera. Nos gusta bastante como tener esa imitación. Entonces, en Chile, en un principio, durante el periodo de 1810-1811, cuando empezamos a intentar independizarnos, aparecieron tres grupos, al igual que la Revolución Francesa. Por un lado estaban los que vendrían siendo los extremistas, los terroristas de la época, que eran los patriotas. Diego Portales, José Miguel Carrera, José Miguel Infante, Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, todo ese grupo de gente de la oligarquía. Ahora, 1800, desde 1810 hasta 1925, todos los partidos son partidos oligárquicos, todos los partidos son de gente que tiene apellido Mate, Errázuriz, Eguiguren, entienden la lógica. Y aparecen tres grupos, principalmente. Los patriotas, que eran los que decían, vamos a una república, vamos a una democracia, se acabó este tema del rey, chao con el rey de España, nosotros queremos un país independiente. Estaban los moderados, los que ni fu ni fa, bien amarilla para la cuestión, los que querían que tuviéramos relaciones con el rey y una monarquía constitucional, pero igual querían libertad. Como que no se decidían por ninguno de los dos lados. Y por último lado teníamos el grupo más duro, que eran los realistas, los que decían necesitamos al rey, nosotros somos parte de España, nosotros somos de la colonia española y tenemos que mantenernos como colonia, porque viva España, viva el rey, viva el orden y viva la ley. Y esta situación se acrecenta durante el periodo del primer Congreso Nacional hasta que llega un momento clave, que es el golpe de Estado de José Miguel Carrera, que marca un antes y un después de estos protopartidos que se están formando. El golpe de Estado de José Miguel Carrera, que fue a favor del grupo patriota, finalmente generó una serie de leyes y partió el concepto de la patria vieja. No les voy a dar la explicación de patria vieja, reconquista y patria nueva. Lo que tienen que saber sí es que aquí, de este momento en adelante, empiezan a aparecer los caudillismos. Esta lógica que ha tenido tanto Latinoamérica de no ver movimientos políticos en términos ideológicos, sino que ver cabezas políticas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, en donde es muy chistosa la lógica de la política argentina, porque tenemos peronistas y antiperonistas. O sea, tú apoyas a la historia de Perón o tú estás en contra de la historia de Perón, y ahí tenéis gente de izquierda, de ultra izquierda, con gente de ultra derecha en el mismo grupo de los peronistas. Y es lo que pasaba en Chile. Durante el periodo de 1811 hasta 1925 era esa misma lógica. O sea, perdón, hasta 1833 era esa misma lógica, incluso más adelante, que teníamos un caudillo, dícese Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, que dirigía a una hueste de muchas veces sus mismos guasos, de los mismos campesinos de sus tierras, y que finalmente se tomaban el poder por las armas, eran parte de la gran mayoría del ejército, y generaban su propio tipo de gobierno. Entonces, en primer lugar tenemos al grupo de los higuinistas, que es el que termina ganando durante la Guerra de Independencia, mucho por la asistencia de José de San Martín, y durante el gobierno de O'Higgins, que se consideró un gobierno dictatorial, etcétera, autoritario, se genera el primer grupo que empieza a tomar la forma de partido político, que es un bando que se llaman los liberales. Y según un libro que justamente no tengo acá, que se llama La historia de los partidos políticos en Chile, escrito por Alberto Edwards y Eduardo Frei Montalva, ¿sí? Los partidos políticos aparecen los primeros los liberales, que eran los que estaban en contra de O'Higgins. O sea, literal la única diferencia con el resto era que estaban en contra de O'Higgins.
Y más adelante empiezan a aparecer, bueno, y estaban los bandos de los carreristas, que eran los que, pucha, querían que volviera José Miguel Carrera, al cual su familia la habían fusilado en Mendoza, etcétera, etcétera. Y más adelante, durante 1823 hasta 1833, aparecen 4 bandos políticos principalmente. Los estanqueros, liderados por Diego Portales, esta gran figura que tiene Chile del autoritarismo, del orden, que tanto le gusta recordar principalmente a la derecha chilena como una gran figura de progreso nacional. Los federalistas, con José Manuel Infante, que planea y plantea la generación de una sociedad similar a la de Estados Unidos en términos de una república federada. Los liberales, que son los que estaban en contra de O'Higgins en su momento y que hablaban de una mayor democratización de la política. Y estaban los pelucones, los conservadores finalmente, los cuales decían, queremos orden, queremos estructura, queremos el orden en Santiago. Los liberales, ojo, los liberales también principalmente eran de regiones, del resto de regiones de Chile en realidad. Es decir, la gran mayoría eran de Chillán, eran de Concepción, que era la ciudad que conflictuaba mucho con Santiago principalmente. De hecho, gran parte de las revoluciones que se hacen en este periodo son desde Concepción. Y que buscan finalmente el orden tradicional del campo y que mantengámonos todo como está, que estamos bien. Entonces, eso es lo que viene siendo toda la situación hasta 1833 y un poco más adelante. En 1833 aparece el golpe de Estado, la Guerra Civil de 1829, en donde Diego Portales, los pelucones y los estanqueros, que siempre estaban de la mano, quisieron tomarse el poder, efectivamente se tomaron el poder, y los llevó a tener un periodo que se llamó el periodo conservador. Eso ustedes todos ya lo pasaron, supongo que ya lo pasaron en historia, en donde finalmente se instaura un orden, que es lo que se busca, es el orden y el autoritarismo, y periodos en donde teníamos gobiernos de 10 años, porque eran 5 años y con reelección, pero el presidente finalmente elegía a quien ganaba. Entonces al final hay que darse cuenta que progresivamente Chile ha avanzado a un proceso de democratización. Y esa ha sido la tendencia, a excepción de casos muy en particular, como la dictadura del 73, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y otros periodos en particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 1833 sale la constitución de Diego Portales, esta cuestión se ordena tal y como querían los conservadores que se ordenara. Hay toda una discusión, principalmente por Gabriel Salazar, de si realmente era la única forma de ordenar Chile. Piensen que antes de ese proceso se estaba hablando de una nueva constitución hecha por la ciudadanía. Ciudadanía en esa época, los militares, la oligarquía, los ilustrados, pero que finalmente era mucho más abierta de lo que hizo Diego Portales. Entonces, en este momento, durante la época conservadora, hay un único gran tema que divide a los partidos políticos, disculpen el gallito, que es si queremos que el Estado se haga cargo de la Iglesia o no queremos que el Estado se haga cargo de la Iglesia. Y esa es la gran división del momento. Siempre hay divisiones coyunturales que dividen a los movimientos políticos antes de ser partidos. En este caso es si queremos un Estado parte de la Iglesia, si queremos un Estado confesional, o si queremos un Estado laico separado la Iglesia del Estado. Y en ese caso es en donde aparece la gran división. Los liberales apuntaban a una laicización progresiva del Estado, los conservadores querían que el Estado se mantuviera con la ley, con la Iglesia. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega el gobierno de Manuel Montt y tenemos la cuestión del sacristán, que es en donde ya deja la tendalada la situación. En este momento, durante la cuestión del sacristán, se divide en dos grupos. Los que decían que el Estado sí tenía que ser el que gobernaba a la Iglesia en Chile, lo que se conoce como patronato regio, y los que decían que no, que la Iglesia y el Estado tenían que estar separados. Y acá ocurre una cosa muy rara. Los liberales, los que eran los más exaltados, por decir así, los menos tradicionalistas, se unen a un grupo de los conservadores que decían, aquí a la Iglesia no me lo toquen, que se llama los grupos de los ultramontanos, que forman la fusión liberal conservadora, que es una cosa inesperada en esa época, porque los liberales eran los bolcheviques de esa época y los conservadores eran la UDI de esa época. ¿Y qué es lo que ocurre? Los ultramontanos, que su nombre viene de una lógica de la Iglesia que dice, desde Roma se gobierna, y no desde el resto del mundo hacia Roma, por eso ultramontanos más allá de los montes, dicen, no queremos el patronato regio, entonces estamos en contra de Manuel Montt. Y los grupos de los conservadores que sí estaban a favor de que la Iglesia y el Estado estuviesen juntos, se conforman en el grupo nacional, que era el grupo de Montt. Es decir, era Montt y sus amigos versus el resto.
Y esta situación, esta unión entre liberales y conservadores, finalmente lleva a que nazca el primer partido que empieza a tener lógicas partidarias actuales, que empieza a tener una ideología política clara, que es el Partido Radical. Partido que a día de hoy es, pucha, muchos no sabemos si es de centro o de derecha, pero que en ese momento eran los radicales, eran los exaltados, eran los que iban a la vanguardia de los pensamientos de Europa: libertad, igualdad, fraternidad, Estado laico, Estado interventor, etcétera, etcétera, etcétera. Que nace principalmente con los hermanos León Gallo, algo así como finales del siglo XIX, 1850, más o menos. Y de este partido radical, de ahora en adelante es una constante ida hacia la izquierda. Es quién es más izquierdista que el otro. Porque del partido radical, que tiene un grupo mayor principalmente conformado por artesanos, ilustrados, gente que viene del comercio, con mucha influencia de Europa, aparece el Partido Demócrata en 1887 con un ex radical, Malaquías Concha. Este partido es el primer partido que uno puede empezar a considerar como un partido con lógicas de clase en el entendido que era un partido de las clases populares en contraste a las clases aristocráticas del país. El Partido Radical era completamente aristocrático, o sea, los hermanos León Gallo, el mismo Victorino Lastarrias, los hermanos Mate, que también eran parte del Partido Radical, eran toda gente de la aristocracia. El Partido Demócrata, si bien tenía una lógica muy clara respecto a lo que es el tema de que era parte de un grupo ilustrado, sí empieza a acercarse más a las clases populares. Sí empieza a acercarse y decir, el proletariado que está apareciendo tiene mucho que ver con la lógica partidista y empieza a llamar a mayores democratizaciones del proceso social. Es más, tenemos que darnos cuenta que estamos en un periodo del siglo XIX en donde la industrialización está tomando forma en Chile, incluso con lo atrasado que es el país. Entonces se empieza a formar una especie de proletariado, principalmente en las áreas mineras, después de la victoria de la Guerra del Pacífico, en donde el Partido Demócrata empieza a encontrar mucho respaldo, en donde el Partido Demócrata empieza a decir, necesitamos, buena Cris, necesitamos abarcar a esa parte de la ciudadanía que ha sido dejada de lado por mucho tiempo. Las condiciones económicas, dentro de un análisis marxista de la teoría política, finalmente llevan a la creación de partidos con lógicas de clase o con partidos con lógicas más izquierdistas, por decir así. Además del contexto internacional, piensen que en esta época estamos viviendo lo que Marx en esa época pensaba: se viene la revolución mundial, acá se viene el comunismo, acá, y no como persona histérica de nos vamos a morir todos, sino que este es el momento en donde el capitalismo genera su quiebre final y se transforma en la sociedad socialista. No ocurrió. Pero sí se nota que en Chile hay un proceso, y veo la cara de decepción de algunas personas, se ve el proceso de izquierdización constante de la política chilena, donde aparece el Partido Demócrata, que es un partido que va a la gente, a la clase artesanal y muchas veces a la clase popular. Procesos de educación popular, procesos de formación de sindicatos, procesos de manifestaciones generales. El Partido Demócrata es vanguardia en ese sentido, y de hecho, durante el mismo periodo de su fundación, genera diferentes manifestaciones en Santiago por el precio del tranvía. El precio del transporte público siempre ha sido un gatillante en Chile para el tema de las manifestaciones. La Revolución del 52, el año pasado, durante 1887, el tema del tranvía, etcétera, etcétera. Y es en donde aparece el Partido Demócrata. ¿Y alguien sabe quién era el Partido Demócrata? Que finalmente pasa a ser como como el grande de la política chilena de esa época. Recabarren. Efectivamente, Luis Emilio Recabarren, un obrero, tipógrafo, más pobre que las ratas, que finalmente forma parte del Partido Demócrata y que después, cuando los considera demasiado derechistas, se forma su propio partido, que es el Partido Obrero Socialista. Entonces, hasta donde vamos en este momento, tenemos diferentes grupos. Tenemos a los liberales, que vienen a ser un centro de derecha medio extraño. Tenemos a los radicales, que son los liberales pero más exaltados, con una postura más laica. Tenemos a los demócratas, la vanguardia izquierdista del sector. Tenemos a los liberales democráticos, que son un grupo muy pequeño que simplemente se trata del grupo de amigos de Balmaceda, o de los que quedaron vivos del grupo de Balmaceda. Y tenemos a los conservadores y nacionales, que son la oligarquía y que son los que quieren mantener el statu quo. Entonces, finalmente tenemos en 1912, ya pasamos el siglo XIX, en realidad no en términos historiográficos, pero ya pasamos en términos numéricos el siglo XIX,
y aparece el Partido Obrero Socialista, que este ya es un partido de clase. El Partido Obrero Socialista, con Luis Emilio Recabarren, a raíz de la cuestión social, a raíz de la pobreza que existía en nuestro país, critica, en primer lugar, el centenario de la República, y nace como movimiento para reivindicar el rol del proletariado, de los trabajadores, para la victoria y para el socialismo. Entonces aparece el Partido Obrero Socialista de Recabarren, el cual finalmente en 1922 se va a formar en el Partido Comunista de Chile. Agarra mucha fuerza principalmente por hechos extranjeros. La Revolución Rusa le da mucha fuerza al Partido Obrero Socialista y al Partido Comunista de Chile, porque les demuestra que la revolución, y me salió cubano, que la revolución es posible llevarla a cabo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá les voy a tirar una pequeña situación, y es que ustedes bien saben que Luis Emilio Recabarren se suicidó. Bien, Luis Emilio Recabarren aparece muerto en su casa, una cosa así como más adelante, en 1922, si no me equivoco, 1920 algo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Existe todo un mito respecto a si Luis Emilio Recabarren efectivamente se suicidó o si él fue asesinado. ¿Por qué? Lo que ocurre es que el Partido Obrero Socialista, como partido político, era muy pobre. La gente en Chile era muy pobre. Imagínense un partido que además estaba hecho por las personas más pobres de este país. O sea, no tenían nada. Y lo que ocurre, y esto es para darles como el contexto de por qué Luis Emilio Recabarren se les genera este mito de si murió asesinado o realmente se suicidó, y es que él, para el primer congreso de la Internacional Comunista, que se forma en la Unión Soviética, en la nueva revolución, en la nueva Unión Soviética, Luis Emilio Recabarren quiere ir, necesita ir, porque él es parte del Partido Comunista, entonces tiene que estar con los otros comunistas. Pero, lamentablemente, eran muy pobres y no tenían cómo pagar el viaje. Luis Emilio Recabarren tiene que dedicarse a buscar dinero para ir a la Unión Soviética, al Congreso de la Internacional Comunista, y es ahí en donde se encuentra con uno de los dirigentes del Carbón, que lo pueden buscar más adelante, que era amigo de Recabarren. El dirigente del Carbón, cuyo nombre se llama Vicente Reggi algo, era un nombre italiano, es sindicalista, no tiene relaciones realmente con la Unión Soviética o con el Partido Comunista de la Unión Soviética, de hecho se llevan mal. Y por ende, como era amigo de Recabarren, le dice, ok, te voy a prestar la plata, pero tu condición es que, independiente del discurso que des en la internacional, me tienes que decir qué tal es el paraíso de los trabajadores del cual se estaba hablando. Hecho esto, Luis Emilio Recabarren un año después vuelve, y vuelve profundamente decepcionado, incluso en depresión. Y según cuenta la historia, Recabarren se ve atormentado por la realidad que es la Unión Soviética en contraste a lo que él planteaba. Porque él se sentía responsable de que el Partido Comunista hablara de libertad, pero él mismo cuando fue a la Unión Soviética, y esto no es una crítica a la Unión Soviética personal, es lo que dice el Recabarren, en donde ve asfixiante la represión a las clases trabajadoras y campesinas en contraste a lo que él decía que tenía que ser el comunismo. Entonces vuelve muy decepcionado y lo que hace incluso que Luis Emilio Recabarren se vaya de la política chilena y desaparezca completamente, para que después aparezca muerto en su casa con 2 disparos. Y efectivamente existe todo un mito de si Luis Emilio Recabarren se suicidó o fue asesinado, principalmente por un testimonio que aparece en 2008 de Clodomiro Almeida, el gran sindicalista, en donde dice que Clodomiro Almeida, también cercano a Luis Emilio Recabarren, fue a su casa cuando murió y encontró y vio su cuerpo. Fue una de las últimas personas en ver su cuerpo, en donde vio que en las murallas de su casa había habido un tiroteo, lo que lo llevaba a pensar que Luis Emilio Recabarren había sido asesinado. Lo que también explica cómo el Partido Comunista toma una postura más estalinista durante el periodo posterior a Luis Emilio Recabarren, siendo que Recabarren en sí era influenciado fuertemente por otras lógicas, más bien incluso uno podría decir utópicas. Entonces, ¿en qué se basa el Partido Comunista de este momento? Se basa en una lógica de socialismo científico, lo podemos ver, eso da para otra clase, de la lucha de clases y del marxismo tradicional, y que finalmente, después de su muerte, pasa a ser otra cosa y relacionado fuertemente a la internacional comunista. La lógica del Partido Comunista muchas veces se ve influenciada por las directivas que vienen de la internacional comunista, de la Comintern, desde la Unión Soviética o desde donde esté. Entonces, por eso vemos que en la Tercera Internacional se abre a los Frentes Populares, en 1938 aparecen los Frentes Populares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gana Arturo Alessandri
esto ya es un tema aparte. Alessandri aparece como la nueva política para acabar con el gobierno parlamentario. El parlamentarismo en Chile no lo voy a tocar mucho, principalmente porque es una lógica de mantenimiento y y que se acrecenta la lógica de la cuestión social, entonces se acrecenta el conflicto de clases y por ende la izquierda chilena, muchas veces no institucional, empieza a ganar poder. Y durante la caída de Alessandri, cuando ya estaba toda la tendalada y aparecen los militares con Carlos Ibáñez del Campo, aparecen miles de partidos nuevos. Y cuando hablo de la lógica caudillista que tiene Chile, que yo creo que está muy olvidada, lo digo especialmente en este momento en donde aparecen 27 nuevos partidos. No los voy a nombrar todos, no les quiero dar la lata de nombrarles a cada uno de los partidos, pero piensen que habían por lo menos 10 partidos que eran partidos socialistas. Y durante la República Socialista de Marmaduke Grove, que fue la que finalmente empieza a aglomerar a los grupos, finalmente avanzan, durante la caída de la República Socialista de Grove, en una conflictividad con Carlos Ibáñez del Campo, en donde nuevamente aparece una disyuntiva. ¿Estamos con Carlos Ibáñez del Campo o estamos en contra de Carlos Ibáñez del Campo? Esa es la gran disyuntiva. Sí, si se acuerdan, antes era si estábamos a favor de la iglesia con el Estado o estábamos en contra de la iglesia con el Estado. Ahora estamos a favor de Carlos Ibáñez del Campo, ahora estamos en contra de Carlos Ibáñez del Campo. Después vamos a estar a favor de Pinochet o en contra de Pinochet, y ahora vamos a estar en contra de la Bachelet o a favor de la Bachelet, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conflicto se mantiene. Y son muchas veces conflictos monotemáticos más que conflictos políticos. Ahora en adelante empiezan a conformarse realmente partidos políticos con una lógica ideológica, con una lógica doctrinaria clara. Y es por eso que durante el gobierno de Ibáñez la lógica es, estamos a favor de Ibáñez y su Congreso Termal, en donde Ibáñez nombraba a los dirigentes del Congreso Nacional, o estamos en contra de Ibáñez. Esa es la gran disyuntiva. Entonces, por un lado, hay grupos de los mismos partidos políticos que dicen, estamos a favor de Ibáñez, estamos a favor de cómo tener las cosas ordenadas, dentro de los cuales está, y acá le hago el llamado al CRI, al Cristóbal Mondaca, dentro de los cuales apoyaron a Ibáñez, si bien dice que no, es Gabriel González Videla, que entra al Congreso Nacional durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, dictadura. Finalmente aparecen distintas agrupaciones, dos principales agrupaciones de trabajadores, la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile, que aglomeraba socialistas, comunistas y sindicalistas, que eran completamente antibañistas, y la Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados, que finalmente eran todos los que estaban a favor de Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez es súper representativo para la política chilena de esta época, principalmente porque aparece como un líder fascista. O sea, si bien no es ideológicamente fascista y él no se denomina fascista, tiene muchas relaciones con el fascismo con el fascismo internacional, el fascismo italiano. Entonces, los grupos nacionalistas, los grupos que consideraban al fascismo como una tercera vía, se agrupan en Carlos Ibáñez del Campo. Y es por eso que vemos que más adelante Ibáñez aparece constantemente con diferentes grupos que intentan hacer golpes de Estado a favor de él y que buscan instaurar el fascismo, etcétera, etcétera. Y es por eso que aparece después, durante este periodo de convulsión dentro de los años 30, con la crisis del 29, que fue la que impulsó este desorden, el Movimiento Nacional Socialista Chileno, que no sé si alguien lo conoce acá, si la gente juega a Hearts of Iron se va a dar cuenta que es la visión fascista que tiene Chile, la posibilidad fascista, y que aparece principalmente con descendientes alemanes, principalmente Jorge González Bomarés y Carlos Keller. Este movimiento, si bien no tuvo mucha relevancia en Chile, es más, duró 5 o 6 años hasta que los acribillaron a todos en la masacre del Seguro Obrero, sí tiene un hecho particular, y es que tuvo principalmente impacto en cómo se entendió la política en Chile en el sentido de tenemos que evitar que el fascismo triunfe como triunfó en Alemania y como triunfó en Italia. Es más, el movimiento nacional sindicalista, el movimiento nacional socialista chileno, con Bomarés y Carlos Keller, en 5 años, desde su fundación el 32, en 5 años ya tiene 3 diputados y tiene un porcentaje no menor en las elecciones nacionales. De hecho, tiene 3 diputados, uno de los cuales es por nuestra circunscripción de Ñuñoa, Providencia, Santiago Centro y otras más. Es decir, el Movimiento Nacional Socialista Chileno estaba arraigado principalmente en las fuerzas de la clase media y de la clase alta chilena. Este movimiento habla de Nicolás Palacios, la raza chilena. No sé si creen ustedes en el concepto de raza chilena o no, pero lo que se entendía en esa época era que Chile, un poco lo que dice Villalobos,
es que Chile es la unión de diferentes razas, los araucanos, mapuche, y los colonizadores españoles. Entonces, esa mezcla genera la raza chilena, sea lo que eso signifique. La verdad yo no lo entiendo. Pero hablaba de autoridad, hablaba de la raza chilena y de engrandecer la patria. Entonces se engrandece la patria a través del nacionalismo, a través del fascismo, a través de la autoridad y de un régimen completamente totalitario. De hecho, Chile tuvo su propia sección de lo que era como las fuerzas de asalto alemanas o las camisas negras italianas que se llamaban las tropas de asalto nazistas de Chile y toda la cuestión. Y que en la práctica lo que funcionaba era para generar un clima de estrés político y de golpear a las oposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? El Movimiento Nacional Socialista en Chile, el año 38, propone a Carlos Ibáñez del Campo para presidente de la República. Carlos Ibáñez del Campo, a todo esto, no tenía idea que lo habían propuesto para presidente de la República. Él no sabía que iba a la elección presidencial. Él estaba en el exilio. Y el Movimiento Nacional Socialista, cuando se da cuenta de que van a perder, intenta hacer un golpe de Estado. ¿Y cómo lo hace? Intenta tomarse la Casa del Seguro Obrero en Santiago Centro, cerca de La Moneda, y en esta toma matan a un carabinero, y durante la toma llega el presidente, el ministro Gustavo Ross, que estaba al mando de la situación en el momento, y al saber que está ocurriendo esta situación, le dice al general de carabineros, le dice, mátenlos a todos. Supuestamente eso es lo que dice la leyenda. ¿Y qué es lo que ocurre? Carabineros viene y efectivamente agarra a todos estos cabros, muchos de los cuales eran estudiantes de la Universidad de Chile. Recuerden, los fascistas en Chile, los socialistas en Chile, los comunistas en Chile, están muy relacionados principalmente con la lógica de las clases medias y las clases medias principalmente. Esta clase ilustrada, estos estudiantes que aparecen en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. En la Universidad Católica no tanto porque están muy ligados al Partido Conservador, pero sí en la clase media acomodada de trabajadores públicos que buscan cambiar Chile. Esta lógica de cambio del país. Y como el fascismo se ve como una alternativa en estos años, en el 45 ya no se ve tanto como una alternativa porque a Hitler se suicidó, Mussolini estaba colgado en la Plaza de Roma, y en general el fascismo estaba corriendo por todos lados despavorido. Pero sí aparece el Movimiento Nacional Socialista en Chile, y ellos, a raíz de la matanza del Seguro Obrero, completamente desaparecen. Es más, Carlos Keller y Jorge González Bonmarés se ven forzados a apoyar a Pedro Aguirre Cerda, el fascismo apoyando a los comunistas, y se cambian de nombre, y se vuelven la Vanguardia Popular Socialista, un poco para desligarse de esa lógica fascista que tuvieron en su momento. A raíz de eso, el movimiento fascista chileno desaparece completamente hasta que aparece el franquismo, y ahí aparecen movimientos como el Movimiento Nacional Sindicalista y otras agrupaciones súper, súper pequeñas. Movimiento Nacional Sindicalista que es conocido en Chile principalmente, o sea, en Chile, en algunos liceos de Santiago, por algunos profesores, como algún profesor que tiene en Las Tarrias, que es parte de este movimiento, que en realidad relevancia política tiene nada. Y entonces, a raíz de esta matanza del Seguro Obrero, ya les habrán contado en el colegio, milagrosamente gana Pedro Aguirre Cerda por el Frente Popular, que fue estructurado principalmente desde la Internacional Comunista, a través de la Tercera Internacional, en donde Stalin, en concordancia con lo que había dicho León Trotsky en el exilio, en donde dice, hay que formar frentes populares, hablar con los partidos burgueses para evitar el avance del fascismo, Stalin lo copia y lo dice en la Tercera Internacional, y se forman los frentes populares, que permite que ganen en Francia, con León Blum, que permite que gane Pedro Aguirre Cerda acá, que permite que gane en España, con la República Española, y en otros lugares más. Y este Frente Popular está compuesto por tres partidos principalmente: el Partido Radical, que ya hemos hablado, es un partido laico, un partido liberal, un poco más interventor del Estado, a favor de las industrias, de las clases medias. El Partido Comunista de Chile, un partido completamente de la clase obrera, de interpretación marxista, de interpretación de la revolución, de interpretación de la lucha de clases como modo de continuación de la historia. Y un tercer partido, un partido muy pequeño. O sea, un partido muy pequeño que se empieza a tomar mucho poder más adelante, que es el Partido Socialista de Chile. Y quiero llegar al Partido Socialista de Chile porque es muy relevante para la historia de nuestro país.
Más que mal, el presidente que el día de ayer, hace casi 50 años, fue derrocado, Salvador Allende, era del Partido Socialista. Y el Partido Socialista nace de una forma muy curiosa, porque no es como el Partido Comunista que se agrupa dentro de los sindicatos y tiene una lógica clara, que es la del partido, que es la de la Internacional Comunista y es el marxismo ortodoxo, sino que nace el Partido Socialista de una majamama enorme, literalmente enorme, de ideas políticas. En la fundación del Partido Socialista conformaron más de 6 organizaciones políticas, dentro de las cuales habían desde socialdemócratas, miembros del Partido Radical, pasando por anarquistas, que no voy a decir que tenían una organización política porque no lo tenían, y pasaban por trotskistas, que se habían ido del Partido Comunista de Chile cuando toman esta lógica más doctrinaria. Entonces, tenemos trotskos, tenemos socialdemócratas, tenemos socialistas que estuvieron a favor de Ibáñez, socialistas que estuvieron en contra de Ibáñez, tenemos radicales, tenemos de todo. Es más, tenemos Acción Revolucionaria Socialista, Orden Socialista, Partido Socialista Marxista, Nueva Acción Pública, grupos anarquistas, Izquierda Comunista, que era un grupo trotskista, y que finalmente todos se unen porque dicen separados no somos nada, unidos somos todo. Y es en donde aparece esta alternativa que habla de la lucha de clases. De hecho, su declaración del año 32 habla, perdón, del año 30, sí, del año 32, perdón, habla de la lucha de clases como motor de la historia, habla del marxismo, habla de la transformación de los cuerpos sociales y de la socialización de los medios de producción. Es decir, es un partido comunista, pero que está completamente desligado del comunismo internacional. Es el Partido Socialista Chileno, y que de hecho tiene un hecho, y que de hecho tiene dentro de su declaración, y que la ha mantenido y la mantuvo hasta el año 90, un aspecto muy curioso. Y es que el Partido Socialista Chileno no aspiraba a convertirse en el Partido Socialista solamente de Chile, sino que aspiraba a que una vez tomado el poder en Chile, se conformara la República Socialista de Latinoamérica para evitar el imperialismo extranjero. Tenía una lógica internacionalista latinoamericanista, que después toma mucha fuerza en el gobierno de Salvador Allende. Ronnie, por favor. ¿Dónde está? Hay una pelea, parece. Bueno. Finalmente este Partido Socialista busca conformar esta República Socialista en América Latina, y en el 47, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se nota claramente esta postura anti-partido comunista o anti-internacional comunista, anti-Unión Soviética, en donde, de hecho, durante la declaración de 1947, tienen un capítulo prácticamente dedicado a la Unión Soviética, en donde se dedican constantemente a decir por qué la Unión Soviética era mala, por qué era mala para la clase trabajadora, etcétera, etcétera. En donde finalmente lo que pasan a criticar es el nacionalismo que cobró la Unión Soviética, de la burocracia que tiene la Unión Soviética, cómo este Estado es enorme y que finalmente es súper lento para actuar, el nacionalismo, y cómo la Unión Soviética busca usar a las clases trabajadoras, al menos este es el análisis del Congreso del año 47, busca agarrar a la clase obrera y utilizarla para que esta Unión Soviética, que más parecía dentro de sus análisis un imperio, avanzase y se conquistase el resto de países, desorientando a la clase obrera, evitando que se conformara la República Socialista, se conformara realmente el socialismo en Chile. Y en este momento en donde aparece que el Partido Socialista es completamente contrario al Partido Comunista, o sea, el Partido Socialista, hubo sectores durante la ley maldita, durante el gobierno de Gabriel González Videla, que estuvieron a favor de proscribir el Partido Comunista. Y con esto vamos avanzando en el tiempo, y pasamos, de hecho, a un grupo de centro, porque acá no quiero que sea toda una historia de los partidos políticos de izquierda, sino que también veamos una pasada bastante amplia del resto. ¿Alguien sabe lo que es la Falange Nacional? La proto-DC. Ya, perfecto. ¿Y de dónde viene la Falange Nacional? No venía como unos cabros, como jóvenes. Sí. La Falange Nacional, para los que no sepan, aparece también durante estos años convulsos del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y aparece como los cabros jóvenes, la gente joven del Partido Conservador. Es decir, acá estoy hablando de la izquierda porque fue la que tuvo más divisiones, pero durante en la derecha, estaba el Partido Liberal y estaba el Partido Conservador.
El Partido Conservador eran los dueños de fondo, los Mate, los Larraín, los que controlaban las grandes extensiones de terreno al sur de Chile, los que muchas veces tenían regiones enteras. Y el Partido Conservador era muy tradicional, muy católico, mucha iglesia. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? El Partido Conservador tiene un grupo pequeño de jóvenes que ven en la cristiandad no solamente el mantengamos las cosas como están, porque al final todos nos vamos a ir al cielo y benditos sean los pobres, sino que ve y dice hay que cambiar la sociedad. Y aparece la Falange Nacional, con este grupo de cabros jóvenes del Partido Conservador, que yo los vería más bien como conservadores muy chascones y con ideas hippies. Una forma de caricaturizarlo. Y forman la Falange Nacional, la cual el año 1957 se va a transformar junto con otros partidos políticos pequeños, el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Cristiano, conforman el Partido Demócrata Cristiano, que empieza a tomar el centro político. El centro político que antes estaba controlado principalmente por el Partido Radical, el cual ya llevaba 3 gobiernos, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Curiosamente, efectivamente, la Falange Nacional empieza a crecer poco a poco y tiene 2 alas principalmente, que se van a notar mucho durante la época de los años 70 en la Unidad Popular. Y lamento si esto es un poco desordenado para ustedes, pero tiene 2 sectores, un sector más derechista y un sector más izquierdista. El sector derechista, que es Eduardo Frei Montalva, el que llamó al ejército a llevar a cabo un golpe de Estado en el año 73, y está el grupo de Radomiro Tomic, que era un grupo más bien socialista, que apuntaba a la toma del poder de manera democrática, pero apuntándose a un socialismo con lógicas cristianas. Y esos eran los 2 grandes grupos. Ahora, la Falange Nacional y el Partido Demócrata Cristiano se basan no son capitalistas propiamente tales, pero tampoco son marxistas. Ellos mismos se llaman la Tercera Vía, nombre que había tomado el fascismo chileno en su momento. Y hablan de esta lógica que se llama el comunitarismo, que no es comunismo, pero es prácticamente el mismo nombre. Y el comunitarismo habla de la socialización de los medios de producción para las clases trabajadoras, habla de que puede existir propiedad privada, pero todo en base al bien común. Además, el Partido Demócrata Cristiano tiene en su ABC, que existe el ABC, que es un documento ideológico, en donde hablan de que finalmente no son un partido de cristianos, o sea, no es necesario que seas católico para ser del Partido Demócrata Cristiano, pero, sí tienes que estar a favor de las lógicas católicas tradicionales, es decir, la lógica de la filosofía occidental en términos generales, libertad, igualdad, el tema del hombre y la mujer como matrimonio tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo occidental tradicional. O sea, eran conservadores, pero no lo eran. Y con todo esto, la Falange Nacional por un lado, aparece el Partido Socialista por otro lado, aparece en los años 40 el partido de centro nacionalista, que es el Partido Agrario Laborista y el Partido Femenino. En 1946 el Partido Femenino. El Partido Femenino tiene mucha relevancia porque es el que habla del sufragio femenino y participa dentro de las instancias políticas de manera institucional, al contrario del MEMCH. El MEMCH, lo explicamos en la clase pasada de feminismo, que es el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena. Y el Partido Femenino aparece como el ala institucional un poco más reformista. Y el Partido Agrario Laborista, la verdad nadie sabe de qué se trata, solamente saben que apoyan a Carlos Ibáñez del Campo. 1948, llegamos a la ley maldita. La ley maldita. ¿Alguien sabe en qué consiste la ley maldita? Anticomunista. Sí, muy en resumen, sí. Gabriel González Videla, dentro de sus discursos, dice que se vio forzado por Estados Unidos a firmar la ley maldita, en donde proscribe al Partido Comunista. Ahora, dentro de sus discursos es bastante radical para sus ideas, porque por un lado tiene estos grandes discursos en donde dice no habrá fuerza ni en la tierra ni en los cielos que me separe de los comunistas, y por otro lado está firmando la ley maldita en donde dice todos los comunistas váyanse a campos de concentración. Ojo, ¿saben de alguien que haya formado parte de los campos de concentración, particularmente en Pisagua? Una persona que va a ser muy importante en la política chilena más adelante. Augusto Pinochet Ugarte. Efectivamente, don Augusto Pinochet Ugarte, dictador de Chile desde 1973 hasta 1990, hasta 1989.
formó parte de los soldados, de los militares que estaban a cargo de los campos de concentración en contra de los comunistas. Él tiene una idea, él no es idea nueva de él perseguir a los comunistas, él lo estuvo haciendo durante los años 40 y lo va a hacer más adelante. Pero, siguiendo con la lógica, en los años 40 aparecen diferentes organizaciones políticas, ya las mencioné, y aparece el año 48 la ley maldita. Y aquí aparece otro punto nuevo, en donde decimos, ¿estamos a favor de la ley maldita o estamos en contra de la ley maldita? Obviamente los que están en contra de la ley maldita son los más afectados, los comunistas, y los que están a favor de la ley maldita se reparten un poco en diferentes grupos. Hay grupos del Partido Socialista que están a favor de la ley maldita, hay grupos del Partido Radical que están a favor de la ley maldita, la derecha chilena está de todas maneras de acuerdo con la ley maldita, ellos están felices de que haya aparecido. De hecho, no podían esperar nada mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Posterior al gobierno de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, el que había perseguido a los comunistas y homosexuales durante su dictadura, desarma la ley maldita dentro de sus movidas populistas. ¿Y qué es lo que ocurre en este periodo de los años 50 hasta más o menos los años 70? Problemas en la derecha chilena. Sergio Nofrejarpa, Hugo Cepeda, grandes dirigentes del Partido Liberal y Conservador, se dan cuenta de algo. Poco a poco la gente tiene más derechos a voto y poco a poco la gente está votando más por la izquierda. Nos damos cuenta que en un principio durante el siglo XX la derecha, el Partido Liberal, el Partido Conservador, es la mayoría en el Congreso y en la Cámara de Senadores, y poco a poco aparece la Falange Nacional que les roba votos, aparece el Partido Socialista y el Partido Comunista que va a hablarle a los campesinos de su fondo, y les dice no es necesario que voten por los conservadores, no es necesario que voten por su patrón, voten por el pueblo, compañero, etcétera, etcétera. Y se ven que empiezan a perder escaños, empiezan a perder votos. Las votaciones que en su momento estaban completamente arregladas y estaba asegurado que iba a ganar la derecha, empiezan a ganar los radicales, empiezan a ganar los demócratas cristianos, y en el año 60, peor, ganan los marxistas. Chiquilla, ganan los marxistas, los comunistas. Entonces, ¿qué es lo que En el ocurre? La 70, derecha en el chilena, poco a 70. poco, y por favor, entiéndase que hago la caricatura para que esto sea más entretenido. Les podría dar las estadísticas y decirles que el Partido Comunista durante los años 40 alcanzó un 16% de los votos y lo que quieran, pero es más entretenido si lo vemos de esta perspectiva. La derecha política empieza a perder mucha tierra, mucho terreno, porque en su momento no era el poder ideológico el que tenían, sino que era que agarraban a sus, no sé, pues 6.000, 7.000 guasos que tenían en el campo y les decía, tú vayas a votar por mi hijo. Iban a votar por su hijo, listo. Ahora con la izquierda y con el centro empiezan a perder terreno. Y es en donde aparece, en los años 50 y los 70, otros partidos que tienen mucha cercanía al mundo campesino. El Partido Democrático Nacional, el Partido Democracia Agrario Laborista, el MAPU y la Izquierda Cristiana. Bueno, y con esto vamos a hablar principalmente de qué es lo que ocurre en la izquierda chilena, porque la derecha chilena es muy simple, y la voy a explicar después. La izquierda chilena en este periodo pasa por una lógica un tanto curiosa, porque los que iban a ser los más revolucionarios, el Partido Comunista, dentro de las lógicas internacionales se vuelven más reformistas, y los que supuestamente eran más tradicionales, el Partido Socialista, se vuelve más radical. Entonces como que se invierten los roles acá. El Partido Socialista empieza durante los años 50 a radicalizarse. Los libros de historia te van a decir que principalmente son por la Revolución Cubana y compañero Fidel Castro y toda la cosa, pero también se debe principalmente, según algunos otros historiadores e ideólogos del Partido Socialista, que esto tiene una lógica anterior. Primero, los trotskistas que estaban dentro del Partido Socialista, que empiezan a decirles acá las lógicas tradicionales de una democracia liberal, apoyar a los partidos burgueses, el Partido Radical, no funcionan y la democracia en Chile ya no funcionó, es demasiado burguesa, hay que llevar a cabo una insurrección armada. Y después cuando llega Fidel Castro y se toma el poder al lado de Estados Unidos, dicen, hermano, esta es la nuestra. Y poco a poco empiezan a aparecer dentro del Partido Socialista figuras que dicen, tal y como me comentaba mi abuelo, el proceso va muy lento, compañero, hay que acelerar los procesos revolucionarios, etcétera, etcétera. Muchas de las personas que después se escaparon para el golpe de Estado. Pero que aparece dentro de este grupo del Partido Socialista, aparecen Carlos Altamirano. Carlos Altamirano es la gran figura de la lógica insurreccional del Partido Socialista, que está, de hecho, completamente en contra de Salvador Allende cuando él triunfa. Otro hecho del Partido Socialista, como para que no piensen que yo soy socialista y que estoy apoyando al Partido Socialista acá y le estoy dando flores, para que sepan un poco la historia del Partido Socialista es bien curiosa, principalmente porque
la gran mayoría de los presidentes del Partido Socialista han sido elegidos con más abstenciones que con votos a favor. De hecho, nuestro senador, Salvador Allende, fue elegido con más abstenciones que votos a favor para el cargo de presidente del partido, lo cual es muy curioso dentro de las lógicas del socialismo en Chile. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Partido Socialista se empieza a radicalizar y se empiezan a formar grupos políticos de izquierda, como el Frente de Acción Popular, después la UP, que empiezan a lograr desplazar las masas de votantes a la izquierda más que mantenerlas en el centro y a la derecha. Entonces, con el Frente de Acción Popular y las otras organizaciones, la UP, la izquierda chilena deja de ser un grupo minoritario y empieza a ser el 30% del electorado. ¿Ya? Y es ahí en donde aparece el Partido Demócrata Cristiano con un hey, yo no soy de izquierda, pero yo no soy de derecha. Yo estoy en contra de estos totalitaristas de la izquierda marxista y estoy en contra de la derecha chilena, voten por mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se forman este punto central que no es ni fu ni es ni fa, en donde el cual muchas veces en su ABC dicen, nosotros no somos totalitarios, no estamos a favor del capitalismo, pero abarcamos como lo mejor de ambos. Eso es lo que busca. Y de hecho, Eduardo Frei Montalva dice, durante esa candidatura presidencial, nosotros o no ganamos, o sea, si no ganamos la elección presidencial, la del año 60, perdón, la del año 50, perdón, sí, 58, nosotros, si no ganamos la elección presidencial, somos la primera mayoría del país. Y efectivamente lograron ambas. Fueron la primera mayoría del país, con más de un 50% de los votos, principalmente por la derecha, y son presidente de la República con Eduardo Frei Montalva. ¿Qué es lo que ocurre? Finalmente, dentro de esta izquierda más radicalizada, aparecen otros grupos que podemos hablarlos después, el MIR, aparecen otros grupos más pequeños, el Partido Comunista Revolucionario, del cual Eduardo Ortega era parte en su momento, cuando ya no estaba todavía el Partido Comunista Acción Proletaria. Nace la UP como organización de los partidos de izquierda, en donde está el Partido Socialista, con sus divisiones internas de vamos por la reforma o vamos por la revolución armada, el Partido Comunista, con grandes destacados y destacadas como Gladys Marín, el Volodya Teitelbaum, Pablo Neruda, dentro de lo que se puede, y otros militantes del Partido Comunista, Víctor Jara, que creo que ahí es bastante horizontal la lógica. Y con esta UP, el miedo al marxismo se vuelve cada vez más, porque aparecen además dentro de la democracia cristiana gente que está en desacuerdo con Eduardo Frei Montalva y dice, nos vamos, chao, nos vimos, adiós, y aparece la izquierda cristiana, socialistas, marxistas, pero con cristianismo, y el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU, que es más que nada un partido de intelectuales, un partido de la gente más teórica del socialismo y que se dedican a analizar y presentar proyectos, lo que se conoce como un partido de cuadros, del cual muchas veces llegaron a tener ministerios durante el gobierno de Allende por su preparación ideológica. Y de este grupo, del UP, durante el año 69, un poco antes, por este miedo de que el marxismo empieza a ganar, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que como ya les había dicho, estaba prácticamente sin votaciones, sin ganar escaños en ningún lado, nadie quería nada que ver con ello, dicen aquí o nos unimos o perdemos. Un poco lo que ocurre en la derecha chilena a día de hoy. Y se forma el Partido Nacional. Y el Partido Nacional en la práctica es, no queremos que ganen los marxistas, por eso estamos juntos, y vamos a hacer lo necesario para que el marxismo no gane en Chile. Y un gran destacado de ese partido, Sergio Onofre Jarpa, los que hayan ido a La Reina se van a dar cuenta que hay una calle en honor a él, Onofre Jarpa, después que va a estar muy a favor del gobierno de Pinochet, y finalmente su lógica es, somos nacionalistas, viva la patria, estamos en contra del marxismo, economía social de mercado, que es lo que tenemos a día de hoy. Esas son sus grandes ideas en la práctica, no quieren interiorizar mucho más dentro de su ideología porque eso los va a separar. Y cuando ahora vamos con el Partido Socialista Chile, o sea, cuando vamos con el periodo del UP, aquí se nos arrancan los tarros, y aparece la CODE, la Confederación por la Democracia, que es la democracia cristiana con el Partido Nacional que se unen para que Allende se vaya y que finalmente termina en el golpe de Estado. Y aparecen otras organizaciones, aparece la VOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo, que son movimientos muy pequeños, aparece el Frente Nacionalista Patria y Libertad, vayan a ver Arañas si quieren entender un poco de qué se trata, pero que en resumen son grupos de extremos muy pequeños, que no tienen grandes relevancias en el desarrollo del país. Pero ¿qué es lo que ocurre? La UP
genera este proceso de reformas sociales, este proceso de reformas socialistas, esta revolución social con olor a empanada y vino tinto. Y 1973, este general Augusto Pinochet, que había estado en Pisagua en su momento matando comunistas, lo invitan a formar parte de la Junta de Gobierno. Él no estuvo de acuerdo, de hecho dicen las malas lenguas que solamente firmó el acuerdo de estar a favor el día anterior al golpe de Estado. Él de verdad estaba ni allí con el tema del golpe. Y llevan a cabo el golpe de Estado el 11 de septiembre, ayer, en donde finalmente lo que busca la derecha chilena, la democracia cristiana principalmente, es que Pinochet hace el golpe, Allende se rinde o lo matan, y nosotros volvemos al gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Pinochet se dio cuenta de que tenía poder y que tenía los rifles, entonces dijo, quedémonos. ¿Para qué? Quedémonos. Y viene este periodo de la dictadura del 73 hasta el 90, en donde los partidos políticos en Chile, completamente proscritos, acá no se puede hacer política, vamos a reordenar todo, vamos a hacer una racia constante, en donde los movimientos populares son detenidos, donde los procesos sociales son poco menos que asesinados, donde las movilizaciones sociales se acaban derechamente, en donde finalmente no hay acción política más allá de la dictadura, donde aparecen los Chicago Boys, hasta 1983, en donde los partidos políticos se empiezan a reorganizar para el plebiscito que va a ser en 1988, el plebiscito por el no, que empieza a reorganizarse además en 1987, en donde hay dos grupos principalmente. Tenemos la coalición de partidos por el no, el vamos a decir que no, que estaban diversos grupos, y Avanzada Nacional. Avanzada Nacional, que era el Partido Nacional con otro nombre y que apoyaba a Pinochet. Antes de la concertación de partidos por el no, tenemos que nuevamente volver al Partido Socialista, que es el que ha tenido más separaciones, uniones. Y en la concerta tenemos en el Partido Socialista tenemos dos divisiones. Tenemos el Partido Socialista Altamirano, en donde Carlos Altamirano, desde el exilio, habla de que tenemos que unirnos con los comunistas y hablar de la revolución armada, compañero, porque el gobierno de Pinochet, chao, no funciona, tenemos que hablar con una revolución armada, y el Partido Socialista de Clodomiro Almeida, que habla de que tenemos que hacer un proceso reformista, y vamos por la concertación, vamos por una democracia, vamos por el plebiscito. Finalmente gana el grupo de Clodomiro Almeida, y por eso vemos que más adelante el Partido Socialista es distinto al que tenemos a día de hoy. Y en el año 83 empieza a aparecer la derecha. En el año 83 aparece la Unión Demócrata Independiente, formada por Jaime Guzmán, Pablo Longueira, Joaquín Lavín, el socialdemócrata de ahora, y otras organizaciones pequeñas, como la Nueva Democracia y el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que principalmente aparecen de la democracia de la Universidad Católica. Y estos son, al final, neoliberales muy tradicionales. No sé si han escuchado la frase conservador en lo social, liberal en lo económico, eso es la UDI. Y la UDI busca unirse con las otras organizaciones de derecha y fundan Renovación Nacional. Pero a raíz de que la UDI era demasiado extrema dentro de sus postulados, echan a Jaime Guzmán y su grupo, y Jaime Guzmán después, el año 87, si no me equivoco, funda la Unión Demócrata Independiente. Es decir, se metieron a la Renovación Nacional y los echaron de Renovación Nacional. Y Renovación Nacional aparece como este grupo de derecha, pero más centrista. Además aparecen otros partidos, el Partido por la Democracia, el PPD, del cual Ricardo Lagos es miembro, era miembro por lo menos, ahora ya no está activo, el año 1987, que es un partido solamente para que gane el no, y que después se vuelve un partido nuevamente. El Partido del Sur, que es un partido regionalista, que es el inicio de los partidos regionalistas. El PAIS, que era el Partido Amplio de Izquierda Socialista, que era el Partido Comunista que se sumó al plebiscito del no al final, y que porque no podían tener el nombre de Partido Comunista, se pusieron ese nombre. Y además, después del triunfo del no, aparece un partido que no tiene ningún tipo de relevancia en Chile, solamente lo digo porque es muy chistoso de su existencia, que es la Unión Centro-Centro. Búsquenla en internet, se llama Unión Centro-Centro, y buscaba ser lo más centrista posible. Fue creada por un empresario que solamente quiso ganar la presidencial del año 90, la perdió y por eso desapareció como partido. Y posterior al 90, vemos que hay un cambio radical en la política de Chile. Mucho por el miedo a la dictadura. Los partidos políticos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, tienden a abandonar los postulados de lo que fue la Guerra Fría, además de que cayó la Unión Soviética. La Unión Soviética es un golpe durísimo para la izquierda chilena.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que si bien en la declaración del 32 el Partido Socialista decía vamos por la lucha armada, vamos por la revolución, vamos por el socialismo y toda la cuestión, en la declaración del 90, la nueva declaración, el Partido Socialista viene y dice, no, la verdad es que somos socialdemócratas, hablamos de humanismo, de igualdad de oportunidades, una cosa así como la Revolución Francesa, pero en el siglo XX, en relación a lo que hablaba Carlos Altamirano, por ejemplo, que hablaba de una revolución armada, que hablaba del socialismo, que estaticemos, vamos por los procesos de reformas sociales, compañeros, etcétera, etcétera. Y es lo que tiende a pasar con todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos, uno podría decir, de izquierda, se van acercando hacia al centro y la derecha para un poco hacerle el peso a la existencia de este ente que es Pinochet y el riesgo del golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece la concertación de partidos por la democracia, y finalmente esta concertación tiene un triunfo que es Elwin, tiene el resto, o sea, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, el PPD, el PS, que fundan la concertación por la democracia y tienen 3 o 4 gobiernos, Elwin, Frei Montalva, Lagos y Bachelet. Bachelet, que es la primera mujer presidenta en Chile, y que finalmente se ve truncado su proceso, que es liberal, completamente liberal, profundiza las reformas de la dictadura, eso ya lo saben, que llega Sebastián Piñera y que se vuelve a unir la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha entiende ideológicamente que son minoría. Y como minoría tienen que estar unidos para acabar con un centro y una izquierda que van a ser hegemónicos a menos de que ellos estén unidos, como les pasó en el siglo XX. Y por eso se forma la Alianza por Chile, la Coalición por Chile, como quieran decirle, que es la UDI y RN, y después se funda otro partido que es la Acción Regionalista, el Partido Regionalista Independiente, el PRI, que a día de hoy es parte de la coalición, pero nadie sabe de ellos. Entonces aparece esta lógica de izquierda-derecha marcada dentro de un centro liberal del neoliberalismo, y aparece RN y la UDI por un lado y el resto de partidos por el otro, excepto el Partido Comunista y los otros grupos más pequeños como el Partido Humanista, que están en otra coalición política. Nuevamente durante este periodo vuelve a aparecer el caudillismo, Chile Primero, hecho por dirigentes del partido PPD, del Partido por la Democracia, el MAS, que ya no existe, que era por Alejandro Navarro, que se sale del Partido Socialista, el Partido Progresista de Marco Enríquez Ominami, hijo de Miguel Enríquez del MIR, que son movimientos más pequeños que se fundan dentro de la lógica de una figura de un líder. Y no estoy diciendo esto que todos hablan del gran líder, sino que se fundan en base a una cabecilla que es la que le da los votos. Los votos de Meo durante su primera candidatura fueron por él, no fueron por su partido. Y finalmente, a raíz de los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, empiezan a aparecer otras organizaciones como el Frente Amplio y Evópoli. Evópoli, que viene haciendo lo que fue la democracia cristiana durante el siglo XX, pero en el siglo XXI. Es decir, gente de la Unión Demócrata Independiente, la extrema derecha de nuestro país, que se vuelve hacia el centro por una lógica más social, al menos eso dice en sus estatutos, para dar una cara más democrática, menos tradicionalista de la derecha chilena. Ahora, existe toda una crítica de realmente si ellos son de más centro que la UDI o no. Y aparece el Frente Amplio. Y el Frente Amplio es una mezcla de nuevos partidos que aparecen dentro de los movimientos sociales estudiantiles, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, Comunes, ahora Convergencia Social, que a lo mejor a alguno le ha llegado un mensaje en Instagram pidiendo firmas, y otros partidos políticos, que finalmente conforman lo que es el parámetro de la política chilena a día de hoy. Principalmente porque abandonamos muchas de las trabas que tenía la dictadura, o sea, la constitución de Pinochet, la constitución de Lagos, como quieran decirle, principalmente respecto al sistema binominal que impedía que estos movimientos aparecieran. Ahora, curiosamente, después del 90, los partidos políticos que habían sido hegemónicos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que habían sido la cara latente de la clase trabajadora o de las clases aristocráticas de nuestro país, pierden fuerza y empiezan a aparecer otros grupos, que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales que están fuera de todo tipo de instancia democrática, de todo tipo de instancia lógica institucional, y que están principalmente a favor de lógicas y de temáticas principales, como las mesas de trabajo de Aysén, los movimientos estudiantiles. Nuestra misma organización estudiantil es una organización social, un movimiento social, que somos parte de un movimiento social, perdón, que no tienen una lógica partidaria como el siglo XX. Y nada, pues. Esa es la historia muy en resumen de los partidos políticos en Chile.
entendemos como grandes resúmenes que al principio, durante el siglo XIX, no hay partidos políticos realmente, sino que hay grupos de amigos, grupos ideológicos cercanos, que se trabajan en conjunto, que después se conforman en partidos políticos y que después, a día de hoy, en 2010, 2014, 2006, empiezan a aparecer de una forma más neoliberal y que ahora están perdiendo fuerza y se ven fuertemente criticados por los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos de pobladores, etcétera, etcétera. Así que eso, muchísimas gracias por haber aguantado esta clase de la política chilena, espero que les haya gustado y quería saber si tenían alguna pregunta, si tenían alguna duda. A lo mejor tienen algo que quieran comentar respecto a esta situación. Recordarles que nos sigan en @usecundarioriente si es que no lo hacen. Vamos a hacer diferentes clases de formación política durante las semanas. La próxima es sobre el sistema educativo en Chile, una pasada simple del sistema educativo en Chile. Y eso, les quería agradecer por participar y nada, muchísimas gracias. Recordarles que vamos a estar subiendo una encuesta por el apruebo votos secundarios, por el apruebo votos secundarios, perdón, de si es que ustedes, teniendo menos de 18 años, participarían dentro de la democracia en Chile. Por favor, respondan la encuesta, nos va a servir mucho para un proyecto de ley que se está formulando, así que eso, muchísimas gracias. ¿Alguna duda? El silencio otorga. ¿Alguna consulta, alguna idea que quieran aportar? ¿Qué piensan de cómo ha sido el traspaso de los partidos? O sea, ¿qué piensan de lo que, por ejemplo, el Partido Socialista fue durante el siglo XX y lo que es ahora? ¿No ven una diferencia completa? O sea, un cambio completamente radical. Sí, o sea, obviamente fue una... Creo yo que el Partido Socialista y el Partido Comunista ambos se transformaron, pero uno lo hizo manteniendo ciertos de sus ideales principales, de sus axiomas, pero entendiendo la realidad moderna y actuando de acuerdo a eso, y otros simplemente votaron todos sus principios y dijeron, bueno, dejemos el nombre y seamos la UDI, pero rojo. Nada más. Que es mucho de lo que Sí, ocurre a día de hoy. interesante. Bueno, les quiero dejar como una pregunta para ustedes, y esta es una pregunta que se pueden hacer toda su vida. ¿Están los partidos políticos obsoletos? O sea, ¿ya no necesitamos a los partidos políticos y ahora es una nueva forma de ver la política? ¿O esto es solamente una etapa? No les voy a pedir que respondan acá, piénsenlo ustedes sobre la obsolescencia de los partidos políticos. Y eso, muchísimas gracias por participar y ojalá verlos la siguiente semana. Vayan difundiendo esta jornada de formación política a sus compañeras y compañeros y vayamos dándole por la unidad secundaria. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo muy bueno.